1492 cayó Granada y con Granada cayó la España musulmana. Victoria de la Santa Inquisición. Granada había sido el último reino español donde las mezquitas, las iglesias y las sinagogas podían ser buenas vecinas. En ese mismo año, 1492, comenzó la conquista de América, cuando América era un misterio sin nombre todavía. Y en los años siguientes, en hogueras distantes, el mismo fuego quemó los libros musulmanes, los libros hebreos y los libros indígenas. El fuego era el destino de las palabras que en el infierno nacían. En el tercer día del año 47 a.C., ardió la biblioteca más famosa de toda la historia de la humanidad. Las legiones romanas invadieron Egipto y durante una de las batallas de Julio César contra el hermano de Cleopatra, se prendió fuego la mayor parte de los miles y miles de rollos de papiro de la célebre Biblioteca de Alejandría. Un par de milenios después, las legiones norteamericanas invadieron Irak y durante la cruzada de George W. Bush contra el enemigo que inventó, se hizo ceniza la mayor parte de los miles y miles de libros de la Biblioteca de Bagdad. En toda la historia de la humanidad hubo un solo refugio de libros a prueba de guerras y de incendios. Fue la biblioteca andante, una idea que se le ocurrió al gran visir de Persia, Abdul Qasem Ismael, a fines del siglo X. Hombre prevenido, este incansable viajero llevaba su biblioteca consigo. 400 camellos cargaban 117.000 libros en una caravana que medía 2 kilómetros de largo. Los camellos también servían de catálogo de las obras, porque cada grupo de camellos llevaba los títulos que comenzaban con alguna de las 32 letras del alfabeto persa. En el día de hoy, del año 2009, Turquía devolvió la nacionalidad negada a Nazım Hikmet y reconoció así, por fin, que era turco, su poeta más amado y más odiado. Nazım Hikmet no pudo enterarse de la buena noticia porque había muerto hacía medio siglo. Había muerto en el exilio, donde había pasado la mayor parte de su vida. Su tierra lo había esperado y esperado, pero sus libros estaban prohibidos y él también. El desterrado quería volver, pero nunca volvió. Había escrito: todavía me quedan cosas por hacer. Me reuní con las estrellas, pero no pude contarlas. Saqué agua del pozo, pero no pude ofrecerla.
Soledad, la nieta de Rafael Barret, solía recordar una frase de su abuelo: si el bien no existe, hay que inventarlo. Rafael Barret había pasado más tiempo en la cárcel que en la casa y en el exilio había muerto. Era paraguayo por elección y revolucionario por vocación. Soledad, la nieta, fue acribillada a balazos en Brasil en el día de hoy de 1973. En la barriga llevaba un hijo del cabo Anselmo. El cabo Anselmo, marinero insurgente, jefe revolucionario, que fue el hombre que la entregó. Harto de ser un perdedor, arrepentido de todo lo que creía y de todo lo que quería, el cabo Anselmo delató uno por uno a sus compañeros de lucha contra la dictadura militar brasileña y los envió uno por uno al suplicio o al matadero. A Soledad la reservó para el final. El cabo Anselmo señaló el lugar donde ella se escondía y se alejó. Ya estaba en el aeropuerto cuando sonaron los primeros tiros. La duda lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones. En 1887 nació en Salta el hombre que fue Salta, Juan Carlos Dávalos, fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el célebre Ford a bigote, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando, lento, lento venía, hasta las tortugas se sentaban a esperarlo. Y ahí algún vecino se acercó y preocupado saludó y comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. En esta mañana del año 2007, un violinista ofreció un concierto en el subte de la ciudad de Washington. Apoyado contra la pared, junto a un tacho de basura, el músico, que más parecía un muchacho de barrio, tocó obras de Schubert y otros clásicos durante 3/4 de hora. 1.100 personas pasaron por allí sin detener su apurado camino. 7 se detuvieron durante algo más de un instante. Nadie aplaudió. Hubo niños que quisieron quedarse, pero fueron arrastrados por sus madres. Nadie sabía que él era Joshua Bell, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo.
El diario The Washington Post había organizado este concierto. Fue su manera de preguntar: ¿tiene usted tiempo para la belleza? En el año 2010, un terremoto tragó buena parte de Haití y dejó más de 200.000 muertos. Al día siguiente, Pat Robertson, telepredicador evangélico, lo explicó desde los Estados Unidos. Este pastor de almas reveló que los negros haitianos eran culpables de su libertad. El diablo, que los había liberado de Francia, les estaba pasando la cuenta. El primer país libre de las Américas, de veras libre de la opresión colonial y también libre de la esclavitud, había vendido el alma al diablo y merecía castigo por creer en su religión, el vudú, traída del África. Religión, cosa de negros, magia negra, superstición. La Iglesia Católica, donde no faltan fieles capaces de vender uñas de los santos y plumas del arcángel Gabriel, había logrado que esta superstición fuera oficialmente prohibida. Y luego la guerra contra la superstición también corre por cuenta de las sectas evangélicas. Estas sectas vienen del país de Pat Robertson. Guerra contra la superstición, declarada desde el país que no tiene fila 13 en sus aviones, ni tiene piso 13 en sus edificios, y donde más de la mitad de los habitantes creen que Dios hizo al mundo en una semana. Who is God? God is love. He gives us an opportunity to turn it around. Sometimes the devil will mess with you. The devil has tried to mess with my mind the last several years. Hasn't God done some tonsillectomies in your life? Hasn't God done some things in your life? Die until death dies. Die until I got satisfied. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. En el día de hoy del año 1779, el conquistador inglés James Cook
asistió a un espectáculo muy raro en la isla de Hawái. Era una diversión tan peligrosa como inexplicable. Los nativos disfrutaban parándose sobre las olas y dejándose llevar. ¿Habrá sido Cook el primer espectador del deporte que ahora llamamos surf? Quizás, o quizás se trataba de algo más que eso, porque había algo más en ese ritual de las olas. Al fin y al cabo, estos primitivos creían que el agua, madre de todas las vidas, era sagrada, pero no se arrodillaban ni se inclinaban ante ella, se erguían en ella y en religiosa comunión con la mar y su energía sobre ella caminaban. 3 semanas después, Cook fue acuchillado por esos caminantes del agua. El generoso navegante que ya había regalado a Australia la corona británica se quedó con las ganas de regalar también la isla de Hawái. En 1901, al día siguiente del último suspiro de la reina Victoria, comenzaron en Londres los preparativos de sus solemnes pompas fúnebres. No fue fácil la organización, porque merecía una gran muerte esa reina que había dado nombre a toda una época y había dado ejemplo de abnegación vistiendo luto durante 40 años seguidos en memoria de su difunto marido. Victoria, símbolo del Imperio Británico, dueña y señora del siglo XIX, había impuesto el opio en China y la vida virtuosa en su país. En el centro de su imperio eran lectura obligatoria los libros que enseñaban a respetar las buenas maneras. Por ejemplo, el libro de etiqueta de Lady Go, publicado en 1863, que desarrollaba algunos de los mandamientos sociales de la época. Había que evitar, por ejemplo, la intolerable cercanía de los libros de las autoras con los libros de los autores en los estantes de las bibliotecas. Autores y autoras solo podían estar juntos si estaban casados, de acuerdo con las reglas del sacro matrimonio, como era el caso de Robert y Elizabeth Barrett Browning. En 1965 murió Winston Churchill. En 1919, cuando él presidía el British Air Council, había ofrecido una de sus frecuentes lecciones sobre el arte de la guerra. Decía así: no consigo entender tantos remilgos sobre el uso del gas. Yo estoy muy a favor del uso de gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Eso tendría un buen efecto moral y difundiría un perdurable terror. Y en 1937, hablando ante la Palestine Royal Commission, había ofrecido una de sus frecuentes lecciones de historia de la humanidad. Yo no admito que se haya hecho nada malo a los pieles rojas de América ni a los negros de Australia, cuando una raza más fuerte, una raza de mejor calidad, llegó y ocupó su lugar.
día de hoy del año 2009, un plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución de Bolivia propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día los indios no eran hijos de Bolivia, eran nada más que su mano de obra. En 1825, la primera constitución del país otorgó la ciudadanía al 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de Deberían confesar que Bolivia es, para ellos, un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, del año 2009, también Bolivia había sido un país ciego de sí. Hoy nació en 1756 Wolfgang Amadeus Mozart. Siglos después, hasta los bebés aman la música que nos dejó. Está comprobado muchas veces y en muchos lugares que el recién nacido llora menos y duerme mejor cuando escucha la música de Mozart. Es la mejor bienvenida al mundo, la mejor manera de decirle: esta es tu nueva casa. Y así suena. Hoy nació en 1908 Atahualpa Yupanqui. En la vida fueron 3: la guitarra, el caballo y él. O 4, contando al viento.